En este emocionante recorrido, nos adentraremos en la vida de uno de los personajes más notorios en la historia del crimen, Pablo Escobar. Conocido como el líder indiscutible del infame Cártel de Medellín, Escobar dejó una huella imborrable en la sociedad colombiana y en el mundo entero. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en el rey de la cocaína, Escobar demostró una ambición desmedida y una audacia sin igual. A través de complejas redes de distribución, logró establecer un imperio de narcotráfico que generaba miles de millones de dólares al año. Pero con tanta riqueza y poder, también llegaron la violencia y la corrupción. Escobar no solo lidió con las autoridades colombianas, sino que también se enfrentó a cárteles rivales que buscaban apoderarse de su imperio. Sus enfrentamientos con el Cártel de Cali y otros grupos delictivos se convirtieron en verdaderas batallas sangrientas que dejaron un rastro de muerte y destrucción a su paso. Pero a medida que las autoridades intensificaban su persecución, Escobar se vio obligado a vivir como un fugitivo, escondiéndose en lugares remotos y utilizando métodos ingeniosos para evadir su captura. Su vida en la clandestinidad fue una constante lucha por mantenerse un paso adelante de sus perseguidores, pero finalmente su destino estaba sellado. El final de Escobar fue tan dramático como su vida criminal. Tras años de eludir la justicia, fue abatido en un operativo liderado por las autoridades colombianas. Con su muerte, se puso fin a una era marcada por el narcotráfico y la violencia desenfrenada. La historia de Pablo Escobar es una mezcla de fascinación y repulsión, un relato que nos invita a reflexionar sobre los límites del poder y las consecuencias devastadoras de las decisiones tomadas en pos de la ambición desmedida. Adentrarse en su vida es explorar los oscuros recovecos de la mente humana y las complejidades de un mundo sumergido en la ilegalidad. 24 horas antes de su muerte, Pablo Escobar celebraba su cumpleaños en un ambiente radicalmente distinto al que solía tener en sus días de poder y libertad. Alejado de las lujosas mansiones y las fiestas desenfrenadas, Escobar se encontraba en una modesta casa de seguridad, rodeado únicamente por sus leales colaboradores más cercanos. La atmósfera era tensa y cargada de incertidumbre, ya que el cerco policial se estrechaba cada vez más a su alrededor. Sin embargo, Escobar, conocido por su extravagancia y excesos, decidió aprovechar aquel día especial para reflexionar sobre su vida y las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto. La celebración fue más íntima y austera, lejos de los fastuosos festejos del pasado. En lugar de derrochar en lujos y excentricidades, Escobar compartió momentos con sus seres más cercanos, recordando los días en los que su poder y riqueza parecían invencibles. La sombra de la muerte y la posibilidad de la captura se cernían sobre él, pero en ese momento pudo apartar brevemente la presión y disfrutar de la compañía de quienes le habían sido fieles hasta el final. A pesar de encontrarse en un ambiente menos ostentoso, la influencia de Escobar aún se hacía sentir en el mundo exterior. Los titulares de los periódicos y los informes televisivos seguían enfocados en la caza del hombre más buscado de Colombia. Mientras tanto, en esa modesta casa de seguridad, Escobar soplaba las velas de su último pastel de cumpleaños, consciente de que su tiempo estaba llegando a su fin. El contraste entre la celebración de aquel día y la magnitud de su caída inminente reflejaba la dramática transformación de un hombre que había pasado de la cúspide del poder a vivir sus últimos momentos como fugitivo, acorralado y condenado por sus crímenes. Así, mientras el reloj avanzaba implacablemente, aquel último cumpleaños de Pablo Escobar se convirtió en una mezcla de nostalgia, resignación y un atisbo de melancolía. Era un recordatorio de que incluso los más poderosos pueden caer y que la rueda de la fortuna gira sin piedad, sin importar cuán alto se haya llegado. Mientras Pablo Escobar intentaba encontrar una fugaz paz en su último cumpleaños, fuera de esos muros su destino se sellaba de manera inexorable. El gobierno colombiano, determinado a capturarlo, había creado el temido Bloque de Búsqueda, una fuerza élite dedicada exclusivamente a dar caza al infame narcotraficante. Pero no solo el gobierno estaba tras sus pasos. Los Pepes, un grupo de justicieros patrocinados por cárteles rivales que habían sufrido a manos de Escobar, también se unieron a la implacable persecución. La situación se volvía cada vez más peligrosa para él y su familia. Ante la creciente presión y el constante acoso, Escobar y los suyos se vieron obligados a tomar una difícil decisión: abandonar su tierra natal.
Así, en medio de la oscuridad de la noche, la familia Escobar se convirtió en fugitiva, escapando de Colombia en busca de refugio y protección. El imperio criminal de Escobar, una vez tan poderoso, ahora se encontraba en ruinas. Los titulares de los periódicos narraban la feroz persecución, mientras el mundo entero seguía con avidez cada movimiento de aquel hombre que había desafiado al sistema durante tanto tiempo. La fuga de Escobar y su familia marcó el comienzo de un éxodo lleno de peligros y desafíos. Pasaron de un país a otro, escondiéndose en las sombras, siempre perseguidos por aquellos que buscaban hacer justicia y vengarse de sus crímenes. El sueño de un imperio criminal había llegado a su fin, pero la historia de Pablo Escobar aún no había terminado. La siguiente parte revelará los giros inesperados que aún aguardaban en su camino, mientras el cerco se estrechaba y la caída final se vislumbraba en el horizonte. Mientras Escobar y su familia se adentraban en el oscuro mundo de la clandestinidad, su influencia sobre la ciudad de Medellín seguía siendo palpable. El narcotraficante había tejido una red de poder que se extendía por todos los rincones, y su imperio criminal aún mantenía sus raíces firmemente arraigadas. Incluso en su estado de fugitivo, Escobar no dejaba de intentar ejercer control sobre aquellos que amenazaban su libertad. El bloque de búsqueda, liderado por el intrépido coronel Martínez, se había convertido en su principal enemigo, y el narcotraficante no dudó en utilizar todas las herramientas a su disposición para intentar neutralizarlo. Escobar, en su desesperación, recurrió al soborno y a las amenazas para intentar doblegar al coronel Martínez y a su equipo. Sabía que si lograba socavar la unidad y la determinación del bloque de búsqueda, tendría una oportunidad de escapar de la implacable persecución. Pero el coronel Martínez no era un hombre fácil de doblegar. Resistió los intentos de soborno y desafió las amenazas con valentía y determinación. Se convirtió en el símbolo de la lucha contra el narcotráfico en Colombia, dispuesto a arriesgarlo todo para llevar a Escobar ante la justicia. La batalla entre Escobar y el bloque de búsqueda se intensificaba día a día. Medellín se convirtió en un escenario de guerra, donde el poder y la influencia chocaban en un enfrentamiento sin tregua. La ciudad, atrapada entre la admiración y el miedo, observaba con atención los acontecimientos que decidirían su futuro. Pero el tiempo jugaba en su contra. El cerco se estrechaba cada vez más alrededor de Escobar, y aunque su influencia seguía siendo fuerte, el final estaba cada vez más cerca. El destino de Medellín, y de aquel hombre que alguna vez había sido su rey del narcotráfico, estaba a punto de sellarse. El destino de Pablo Escobar estaba escrito en las sombras de la conspiración y el enfrentamiento final. Aquel hombre que había sembrado el caos y la violencia en su afán por el poder se encontraba acorralado, con el mundo entero pendiente de su caída. El día llegó, el fatídico encuentro entre Escobar y el bloque de búsqueda. Los detalles exactos del enfrentamiento son motivo de especulación y misterio, pero lo que se presume es que el famoso narcotraficante perdió la vida en ese momento crucial. Sin embargo, la historia siempre guarda sus secretos más oscuros. Surgieron teorías alternativas que cuestionaban la versión oficial de su muerte. Algunos especulaban que Escobar había urdido su propio final, que había decidido tomar las riendas de su destino y poner fin a su reinado de una manera impactante. La posibilidad de un suicidio resonaba en los rincones del imaginario colectivo, dejando abiertas las puertas a la especulación y la incertidumbre. Había llegado el momento en que el poderoso patrón había decidido enfrentarse a sí mismo y terminar su propio juego. Sea cual fuera la verdad detrás de su muerte, el impacto de Pablo Escobar en la historia de Colombia y el mundo es innegable. Su vida y sus acciones han dejado una marca imborrable en la memoria colectiva, recordándonos las consecuencias nefastas del narcotráfico y el poder desmedido. La vida de Pablo Escobar, desde sus días de gloria hasta su caída final, es un relato lleno de intriga, violencia y poder. Un hombre que ascendió a las alturas del poder y que, en su caída, dejó un legado de destrucción y controversia. Hoy, Medellín se ha transformado. La ciudad ha dejado atrás los días oscuros y ha buscado reconstruirse, levantándose de las cenizas del pasado. La sombra de Escobar aún se percibe, pero el espíritu de una comunidad resiliente y luchadora ha emergido para forjar un futuro diferente. La vida y la muerte de Pablo Escobar son un recordatorio de las fuerzas oscuras que pueden emerger cuando el poder y la ambición se desbocan. Que su historia nos sirva como lección para evitar caer en las garras de la codicia y el egoísmo, y como testimonio de la capacidad humana para sobreponerse y buscar un camino hacia la redención. Con esto,
concluye la historia de Pablo Escobar, un hombre que una vez fue temido y reverenciado, pero que ahora vive en las páginas de la historia, recordándonos que los actos de un solo individuo pueden cambiar el destino de una nación. Y esto es todo por hoy. No olvides regalarnos un like y suscribirte para no perderte el contenido que vamos subiendo. Hasta la próxima.